nombre de Jesús, pero no saben un pito de lo que Jesús dijo. Todos desdibujan a Jesús conforme a lo que han escuchado de sus padres o de una religión tradicional, pero pocos son los que conocen el perfil de Jesús. Vieron que cuando uno entra a Facebook quiere saber el perfil del otro, la de revive, qué estudió, qué sé yo, ¿no? O cuando va a buscar un trabajo, ¿qué hace? Uno lleva un currículum y ese currículum, esa historia de vida, lo que hace es el que lo va a contratar descubre si realmente esta persona es capaz y es apta para trabajar. Entonces, el mensaje es importante para entender al mensajero. En el caso de un cartero convencional, quizá no me interesa tanto el nombre y su vida personal, sino la carta que me trae. Pero en el caso de Jesús, yo tengo que conocerlo no solamente a Él, porque sé que existe o creo en Él, o peor, me lo han inculcado, pero no lo he experimentado, pero también tengo que conocer su mensaje. Vamos a la palabra de Dios. Lucas 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Era costumbre en esa época de que el invitado le daban para leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable al Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y todos los ojos estaban puestos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por sus palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? El que dijo, sin duda, perdón, él dijo, Jesús, ¿no? Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, le llegaron rumores que Jesús había hecho cosas en Capernaum, y le está diciendo: bueno, ahora que estás en casa, la jugada de local, hace algo acá. En el versículo 24 dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Sigue el relato, no lo voy a leer, pero dice que lo llevaron a un peñasco muy alto y lo querían tirar, lo querían matar a Jesús. Así que siempre digo que como pastor o como predicador debutó mal, porque su primer sermón ya lo querían matar. Fíjense en este contraste, ¿no? Y esto, yo quisiera hablar del mensaje, no del mensajero, porque todos hablamos de Jesús, pero yo quisiera un poquito hablar del contenido del mensaje de Jesús, que es la columna vertebral de lo que hace nuestra vida en cuanto al pensamiento de un cristiano. Jesús, como hombre, porque fue ser humano, con limitaciones, con debilidades, dice Hebreos, menos en el pecado, fue igual a nosotros. Pero Jesús, como ser humano, nació en una cultura, nació en un pueblo, nació en una historia, como hoy, donde existían los mismos patrones culturales y también económicos. En la época de Jesús había problema con los impuestos. Quizás ahora no sé cuánto pagamos de impuestos, no es mucho, pero en esa época se calculaba un 30% de la recaudación de lo que uno ganaba. El impuesto iba para el Imperio Romano, que era el imperio dominante de la época de Jesús. Jesús
era pobre porque cuando dice que nació en Nazaret, cuando lo presentan al niño al templo, había dos tipos de ofrendas. La primera ofrenda era la ofrenda para los ricos, que eran un cordero sin mancha, y los pobres, según Levítico, tenían que ofrendar 2 tórtolas como sacrificio. Las ofrendas, tanto el cordero como las tórtolas y los otros animalitos, se compraban en el templo porque había una moneda de cambio. ¿Me van siguiendo? Es decir, fuera del templo, que era como una especie de country, una ciudad, la ciudad amurallada por Jerusalén, había una moneda que era la que tenía valor dentro del templo, que era la moneda judía. Pero fuera del templo era la moneda romana, como el dólar. El dólar y la moneda común europea tiene fuerza en todo el mundo. Porque nuestra plata está dolarizada, porque la plata en toda Latinoamérica tiene un precio de dólar. Por eso a veces uno cuando va a cambiar a otro país se da cuenta que no vale nada la plata. Conforme al dólar está evaluada, me van siguiendo. Entonces en la época de Jesús había 2 monedas. Una que era interna, que era la de los judíos. ¿Por qué había una moneda interna? Porque no podía entrar una moneda pagana en el templo. ¿Por qué? Porque estaba la cara del César. Entonces ninguna imagen un judío podía aceptar en el templo porque era señal de blasfemia, de ofensa a Dios. Entonces, los fariseos, entre ellos el sumo sacerdote que era Caifás y Anás, tenían un negociado redondo donde ellos criaban los animales para después venderlos en el templo, y aparte tenían, muy parecida a la corrupción actual, ¿no? Tenían unos cambistas que cambiaban las monedas para que la gente entre al templo como de moneda judía y no moneda romana. Entonces tenía el negocio de los que cambiaban la moneda, la casa de cambio, y los que vendían los animalitos, ¿no? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Jesús, cuando era adulto, va al templo y se encuentra que la casa del Padre es un negocio de aquellos. Y entonces empieza a tener una reacción contradictoria a lo que él decía con sus palabras. Escuchen con atención. Jesús decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si yo le digo que yo soy una persona tranquila y no me exalto por nada, y se lo creen ustedes, y de pronto me ven con la tanada y revoleo un tubo fluorescente en la cabeza de alguno, así que le pasó al pastor. Algunos patitos no están bien en fila. Bueno, más o menos le pasó eso a Jesús. Jesús empezaba a predicar y su enseñanza, de alguna forma, empezaba a producir como una especie de división, lo que hoy se llama grieta. Porque decía, por un lado, yo soy manso y humilde, y por otro lado decía, yo no vine a traer la paz sino la espada. Y los propios de la familia se van a agarrar de los pelos, por mi causa. También lo he dicho yo en esto, ¿no? Los propios de la familia se van a burlar, se van a agarrar de los pelos. Si no era un mensaje de paz y amor, no era un mensaje vieron, tipo Kung Fu, que no, era un mensaje que o lo tomás o lo soltás, o estás con él o estás contra él. Jesús nunca admitió tibiezas. Cuando empezó a predicar le dijo: si quieren ser mis discípulos, quieren seguirme, dijo Jesús, bueno, carguen su cruz. Y el que quiere ganar su vida la va a perder. Este es el perfil del mensajero y del mensaje que él traía. Cuando él empieza a predicar en Nazaret, en esta sinagoga que leímos recién, lo miran a él y él dice: claro, ustedes me ven a mí, y salió un refrán que dijo: médico, curate a vos mismo. ¿Por qué es un médico? Un médico va a otro médico y quizás no, se va a tratar de autorrecetar porque es médico y sabe. No, Marina, pasa eso. El médico se puede recetar.
Por ahí consulta a un colega, pero el médico tiene herramientas para recetarse. ¿Y Jesús por qué dice este refrán? Porque lo miran a él con sandalia, en una túnica, hijo de un carpintero, que no era un carpintero. El carpintero de esa época era una especie de busca, hacía lo que venía. Tenía que levantar una puerta, levantar una puerta, una pared, levantar una pared. Hacía lo que sería, porque tenía que ganarse el mango, ¿no? Había tres tipos de oficios: el pescador, el carpintero, el artesano, y estaba el campesino. Jesús vivió en ese ambiente. Entonces la verdad le dice: ¿y vos nos vas a liberar? Porque él dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y liberarlos. Y cita al profeta Isaías y termina diciendo: hoy se cumple en mí esto. Y cuando lo empezaron a escuchar, al principio se maravillaron y después dijeron: este es el hijo de José. ¿De qué no va a liberar? Si no tiene un mango, si no tiene poder, no tiene ejército. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían en su mente la imagen de David, que era un rey poderoso que podía sacar a los invasores con toda su tropa. Jesús no tenía ninguna tropa. De hecho, ante el César, él dijo: mi reino no es de este mundo, porque si yo sería de este mundo, usaría las herramientas de este mundo y mandaría legiones pero mi reino no es de este mundo. Es decir, que no tengo herramientas humanas para traer solución a los problemas. Entonces usted va a decir: bueno, pero entonces ¿qué queda? ¿Pues Jesús me da solución o no me da soluciones? Sí y no. Yo quiero ser lo más realista posible, porque hoy se predica cualquier cosa. El Evangelio de Jesucristo siempre trae problemas, porque uno marca la diferencia. Uno empieza a leer las Escrituras y de pronto te dice Jesús: ama a tu prójimo. Y vos decís: voy a amar a mi vecino que tiene una cara de pescado, a mi suegra que me sacó el cuero hasta dormir, y por eso se ríe, algunos se ven enlocados, y voy a amar y vos te haces un esfuerzo y decís: ¿cómo es una locura esto? Y Jesús dice en Mateo 25: estaba desnudo y me vestiste, estuve con hambre y me diste de comer, estaba de paso y me alojaste, estuve enfermo y me visitaste en un hospital, estaba preso y me fuiste a ver a la cárcel. Todo lo que vos haces por alguno de los que yo te nombro, me lo haces a mí. Es decir, no admite indiferencia. Fíjense que es un evangelio, es el único evangelio, es un evangelio que cuestiona y siempre nos va a cuestionar. Cuando Jesús empieza a predicar, se le divide la gente. Tenía un grupito muy reducido que lo seguían a él, que eran los 12. El resto iba por interés, porque sentaban enfermos, porque había ciegos, había sordos, había mudos, había personas con problemas que tenían, y entonces de alguna forma buscaban la necesidad. Pero eran muy pocos los que lo seguían a él. No era un pastor exitoso con una mega iglesia. Era un pastor que muchas veces lo dejaron solo. Se le fueron los 12, o se le querían ir los 12, y él dijo: bueno, váyanse. Y Pedro dijo: no podemos irnos, Señor, porque vos tenés palabra de vida eterna. Es decir, Jesús encontró la crisis más grande, que fue la soledad de la cruz. Ni siquiera muere como un mártir, como murió Juan el Bautista. Muere como un reo y un delincuente, y sobre todo como un reo político, porque los que morían en la cruz eran reos políticos que estaban en contra del César. Es decir, que cuando dice Pedro que sufrió toda ignominia, tiene que ver con el sufrimiento más grande, que no es los látigos que recibió ni los clavos que le clavaron, sino la indiferencia de la gente que lo quería, porque no había nadie ahí. ¿Te imaginas? Bueno, uno cuando se muere no se entera lo que pasa, pero ¿vieron como las películas que uno se muere y se va y ve un poquito de acá y se va para arriba y ve para abajo? Ojalá que se va así, ¿no? Un túnel, ¿no? Pero vos te imaginás que si te morís nadie viene al velorio. Entonces, está arriba decía: ¿qué sembré yo? ¿Qué coseché?
Porque eso cabe para una persona que fue mala. Pero Jesús, que era todo amor y que daba servicio y que permanentemente estaba escuchando el dolor de las personas y le lavaba los pies como un esclavo a los otros, nadie estuvo con él, excepto un discípulo llamado Juan y María y Magdalena. El resto, si te he visto Jesús, no me acuerdo. Uno lo negó, otro salió corriendo, dice que lo agarró el soldado y se quedó con el manto, así que se fue desnudo, el miedo que tenía. Pastita, ¿para qué vamos? Como decía la pastora Rosita, trajimos Willy. Hizo como un correcamino. Y Jesús empieza a predicar un mensaje que primero dice, bueno, mi Padre Dios prefiere a los pobres. No vayas a San Isidro, entonces Jesús. No vayas a un cante. Si prefiere a los pobres, ¿qué vas a recaudar de diezmo con los pobres? No ven ese mensaje. No ven ese mensaje. Pero Jesús dijo, no es que mi Padre prefiere solamente a una clase social, sino que está con los más vulnerables. Porque Dios siempre estuvo con los más vulnerables. La viuda, el huérfano, el extranjero y los niños. Repito, la viuda, el huérfano, el extranjero y los niños. ¿Por qué son vulnerables? Porque no tienen cobertura. La viuda cuando moría no tenía cobertura como hoy en día, que tiene una pensión. El extranjero hoy en día tiene problemas, pobres, de emigrar a un país. El hecho de que ya tenga que emigrar ya es un dolor. En esa época no tenía nada. Un niño, no es como ahora que hay derechos del niño y hay una educación contenedora hacia el niño. El niño era un objeto que no servía para nada. Hasta que no crecía. ¿Saben que los judíos consideraban a los niños seres humanos a partir de los 12 años, cuando entraban al templo? Después eran nenes. Que servían o no servían, si se morían, se morían. Si había una conciencia social muy segregacionista. Viuda, huérfano, huérfano ¿por qué? Porque no había orfanatos. Entonces los niños que no tenían padres se morían en la calle. Entonces Jesús dice, bueno, yo voy a estar con esta gente. Y los voy a liberar. ¿Y liberar de qué? Bueno, hoy escuchaba un pastor que respetamos mucho con mi esposa y decía algo muy interesante. Hablaba de la violencia, de la inseguridad. Y él decía que la inseguridad, y me llamó la atención y se lo quiero compartir, decía que la inseguridad, uno cuando dice inseguridad, lo primero que se prefigura es, y salgo a la calle y me ponen un revólver acá y me sacan hasta el calzoncillo. Bueno, el tema de la inseguridad es muy amplio. Porque la inseguridad trae a consecuencia violencia. Por ejemplo, en un país, o en cualquier lugar donde el trabajo está así como tecleando, produce inseguridad. Porque uno no sabe si va a llegar a fin de mes. Cuando hay necesidades económicas, eso produce inseguridad. Este pastor decía, un adulto se la puede bancar si tiene hambre, pero se banca si su hijo no tiene hambre, no tiene nada que comer. ¿Qué pasa con una persona cuando ve a su hijo que no tiene dónde sentar esa puerta? Le produce una violencia. Puede llegar hasta robar. Y no es que uno está justificando la delincuencia. Pero la inseguridad desencadena una serie de factores sociales y económicos que termina produciendo angustia. Porque si yo llego a mi casa y soy el sostén de mi casa y tengo hijos chiquitos y me echaron de una fábrica, no sé con qué cara voy a ver a mis hijos. Entonces, la inseguridad produce violencia. Cuando Jesús declara eso fuertemente y abiertamente en estas palabras de Isaías, estoy diciendo, hermanos, Dios está con ustedes. Las personas que están sufriendo violencia, que están sufriendo injusticias, que están oprimidos. Porque también ayer hablábamos en el discipulado que la esclavitud no se ha abolido, se ha
mutado, que es muy diferente. ¿Saben lo que es una mutación? Bueno, los que trabajan en el laboratorio o son enfermeros lo van a saber. Que si los virus se mutan para acomodarse en la nueva acción que tienen. En la informática pasa igual. Un virus informático se va mutando para producir el destrozo y con otro tipo de formas. Entonces cuando la persona, por ejemplo, tiene que trabajar más de 12 horas, es un esclavo. Las chicas que trabajan cama adentro son esclavas. Y saben los dueños que se abusan. ¿Por qué? Porque vienen de afuera, de otro país, no tienen dónde dormir. Entonces los patrones piensan que están haciendo una obra de caridad. Le doy techo, comida, un bajo sueldo, ya salvé mi alma. Ante la ley eso es injusticia. Porque todo obrero, dice la palabra, es digno su salario. Y todo obrero tiene que tener sus horas libres para descansar, sus horas libres para hacer otras cosas que no es trabajar. Entonces la esclavitud no se ha abolido, se ha mutado, como los virus. Tiene otras fachadas. Cuando vemos esas películas de los negritos del 1700, 1800, acá en Argentina o en otros lugares de Latinoamérica, y vemos cómo los esclavizaban, nos duele. Bueno, ahora no hay cadenas, ahora no hay látigos, pero hay exigencias. O aquel que te dice, bueno, yo te contrato, pero si no trabajás, total tengo tanto en la fila de espera que, ¿qué me importa si te quedas en la calle? Para el banco, vos sos un número, no sos una persona. Andá a decir al banco, mira, tengo que darle de comer a mi hijo, me aguantás un poco en el crédito, te sacan hasta todo. Entonces, la historia no ha cambiado el formato de acciones, pero Dios es el mismo, tampoco ha cambiado Dios. Y hay una buena noticia, que Dios se sigue conmoviendo por los oprimidos, por los que padecen injusticia, por aquellos que están necesitados. Por eso dice el Salmo, este pobre clamó a Jehová, el Señor se inclinó y oyó su clamor y lo liberó. Amén. Y Dios está acá para liberarnos. Amén. Si estamos con miedo a perder el trabajo, si estamos con angustias porque no llegamos a fin de mes, si estamos preocupados porque nuestros hijos salen a la calle y no sabemos si vuelven enteros o en pedacitos, porque hay una ola de violencia, es decir, está prefigurada la sociedad igual que la época de Jesús, pero Dios es el mismo. Y Amén. Jesús ahora, de alguna forma, abre el libro y dice, no tengas miedo, porque yo estoy con vos. Y mi Padre, que quiere una sociedad diferente, justa, digna y equitativa, va a lograr en vos lo que necesitas, porque sos el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, nunca podemos permitir que nos manoseen, que se abuse. De reclamar el derecho también es una bendición de un Hijo de Dios. Señor, vos me dijiste eso, tu palabra, yo lo creo. Amén. En el libro de Levítico, capítulo 25, léanlo en su casa, Dios reparte la tierra a cada uno conforme a su necesidad. Y entonces dice, cada 7 años voy a liberar a todos los esclavos, no quiero que haya esclavos. Porque saben que la ley de Moisés, entre todas las leyes de la época de Moisés antes de Jesús, eran leyes muy equitativas. No había esclavos, los judíos no se reconocían los esclavos. ¿De dónde saca Dios a Moisés? De Egipto. ¿Qué había en Egipto? ¿Esclavitud? Si los que vieron Josué y Moisés habrán visto que los países paganos, aparte de mandarse sus buenas orgías y usar a la mujer como objeto de cambio, les importaba un pito el esclavo. Y este pueblo chiquitito, amado por Dios, llamado pueblo de Dios o Israel, Dios dice, ustedes van a ser diferentes, van a ser una nación santa. Y cuando hablo de santa, hablo de una nación que tiene valores conforme a la voluntad de Dios. No va a haber esclavos. No va a haber, va a haber condonación de deudas. El Levítico 25 lo estoy leyendo del Tratado de Marx.
Levítico 25. Condonación de deuda. Va a haber devolución de tierras. El que dice que el Evangelio o la Biblia no tiene o no afecta en lo social es porque no leyó la Biblia. Es el libro más comprometido con la sociedad. Dice María, la Madre de Jesús, en Lucas capítulo 1, léanlo, el canto de María, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para... No, eso es Jesús, me cambié de casa. Mi alma canta la grandeza del Señor, dijo María, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado en esta sierva, su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Ha destronado a los poderosos y ha elevado a los humildes. Ha echado a los ricos con las manos vacías. Es una proclama revolucionaria. No habla de pobre de espíritu ni de rico de espíritu. Habla de personas socialmente con dinero y de aquellos que no tienen nada. Yo siempre, cuando me reúno con los pastores, digo: miren, hay muchos pecados que son inmorales. Solamente no nos focalicemos en un pecado que a veces estamos como obsesionados, ¿no? Que es el pecado sexual. Hay muchos pecados mucho más graves. Una cuenta bancaria abultada en el banco, cuando tengo a alguien al lado que se muere de hambre, es una inmoralidad. Y si es cristiano, peor todavía. Porque Dios no quiere eso. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Andá y repartí todo lo que tenés, dáselo a los pobres. ¿Qué hizo el rico? ¿Se acuerdan? ¿Lo siguió? No. De acá, me dijo: esto es mío, me lo gané. Yo no voy a dar un peso. Y se fue. Entonces, de vuelta, lo mira a los discípulos como si nos miraría a nosotros. ¿Y ustedes qué? Y entonces Pedro le dice: Señor, medio tembloroso, Señor, nosotros hemos dejado casa, hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús, con esa sabiduría y esa respuesta, le dice: ustedes, porque han dejado todo por mí, van a recibir el 100 por 1 acá, como si esto fuera poco, como dicen los vendedores, la vida eterna. Amén. Es decir, que todos los que lo seguimos a Él, con todos nuestros errores, Dios nos va a compensar acá y en la eternidad. Amén. Pero no por la avaricia. No me va a compensar por lo que yo acumulo, no me va a compensar por lo que yo no comparto. Todo lo contrario. Dice Jesús: los jefes de las naciones se enseñorean dominando a aquellos. Ustedes no tienen que ser lo mismo. El mayor tiene que servir a los demás. Pastor, líder, que está siempre esperando que lo sirvan, no entendió el mensaje de Jesús. El primero tiene que ser el último. Por eso es un mensaje revolucionario. Por eso es un mensaje que nos sigue confrontando. Esto es el mensajero, Jesús, y esto es el mensaje, el reino de Dios. Nunca, no seamos ilusos, nunca el reino de Dios va a ser pleno acá en la tierra. Al contrario, cada vez está peor la cosa. Pero empecemos de a poquito. Cada uno es un granito de arena y cada granito de arena forma una montaña. Si yo empiezo con el diagnóstico San Piazzolla, ¿se conocen el diagnóstico San Piazzolla? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Sí, ese es el diagnóstico del tango. Yo no puedo quedar con eso. Tengo que cambiarlo. Empiezo con los míos, empiezo con mi casa. Empiezo con lo que tengo a mano, ¿no? Me gusta las mamás, y hoy que sería la mamá, y las felicito a las mamás, me refiero a ustedes y en general, que les enseña los valores a sus hijos, valores profundos, valores que tienen que ver con la vida, con no tanto tener, sino con ser, porque hoy la sociedad es tener, y lo que vale es el ser, que le enseñan a pelear las cosas, que nada les dan regalado, sino que van creciendo con ellos, que sufren muchas mamás solas, porque no han crecido con su pareja. Por eso ya la mamá que cría a su hijo o su hija sola es una valiente.
El hombre es un cobarde, porque no asume. Por eso Dios la bendiga, Dios bendiga su lucha. Amén. Y que podamos aplicar no solamente admirar al mensajero, sino a su mensaje. Es decir, Señor, yo no quiero solamente decir Jesús, Señor, Señor, porque Jesús mismo dijo, no por decir Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos, sino hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Está en la Biblia. No busquemos profetas que nos digan cuál es la voluntad. Eso es el peligro de los profetas, ¿no? Uno va y dice, yo quiero que me diga el profeta qué tengo que hacer. Está acá, todo lo que necesitas. Fácil, abrís, lo lees y lo vivís. Y si no lo entendés, compartilo, no lo entiendes, porque no todo lo entendés. Hay cosas que yo tampoco entiendo, ¿verdad? Yo también tengo mis interrogantes y un día cuando esté allá arriba le voy a preguntar. Pero bueno, es una cosa con Dios y conmigo. Vamos a orar. Hay opresiones, hay inseguridad, hay miedos, hay temores, los mismos que cuando Jesús quería decir algo, los mismos que tuvo la gente de Jesús. Padre, somos conscientes que nuestra sociedad está quebrándose cada día más, que hay situaciones de violencia que nos desbordan, nos produce impotencia, que nos da, Señor, mal aspecto solamente al salir a la calle. A veces no sabemos con qué realidad nos vamos a encontrar, pero creemos en tu palabra que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio aun cuando estamos atribulados, aun cuando estamos angustiados. Tú sales al encuentro de nuestras vidas. Y Padre, traemos y recreamos este momento cuando tu Hijo abrió el rollo en esa sinagoga de Nazaret y leyó al profeta Isaías. Cuando dijo ese espíritu que estaba sobre él y lo había ungido para dar buena nueva a los pobres. De alguna forma somos todos pobres, Señor, acá. Quizás económicamente, pero también pobres porque estamos carentes de muchas cosas. Carentes de afectos, carentes de personas que no las tenemos al lado, carentes, Señor, de sueños no realizados, carentes de frustraciones que han quedado en el camino, Señor. Carecemos, pero en esa carencia tú te haces rico y nos fortaleces y nos enalteces y nos das, Señor, motivos para vivir. Por eso, Señor, en este momento te pedimos que podamos entender no solamente al mensajero, a Jesús, sino al mensaje que él trajo. Este mensaje tan diáfano y claro que está en la palabra. Este mensaje que siendo hoy, siglo XXI, sigue siendo confrontador. Es un mensaje, Señor, que nos cuestiona, nos interpela, muchas veces nos incomoda, pero nos hace libres. Nos hace libres de prejuicios, libres de miradas distorsionadas, libres, Señor, de pensar a veces con situaciones que no hemos vivido. Nos libera de fantasmas, de temores interiores. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra que hemos leído y compartido. Señor, que podamos seguir siendo tus discípulos. Que podamos decir como Pedro, ¿dónde vamos a ir sin vos? Si vos tenés palabra de vida eterna. Tú eres el alfa y el omega. Eres el principio y el fin. Eres el fundamento de nuestra fe. Eres la única esperanza que tenemos en una sociedad desesperanzada. Señor, te amamos, te bendecimos y bendice a los hermanos presentes. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.